Le voy a dar el paso ahora sí Aló, aló, a aló. Sí, la aló, última aló. charla de este primer bloque. Y antes de hacer esa charla del primer bloque, quiero volver a sintetizar qué va a pasar a post de esta charla, ¿sí? Durante el resto del día, y qué otras actividades hay complementarias a esto. Por un lado, sí, tenemos todos lo que es el momento del lunch, del Tenemos almuerzo, arroz, si ¿no? quieren salir. Si no es que hay una comida concreta, pero hay snacks. También pueden salir afuera a comprar si quieren en los carritos. Pero nosotros vamos a quedar acá, los mismos que están pasando ahora a sentarse, de los cuales en este momento me va a tocar integrar uno como panelista. Nos vamos a quedar respondiendo las dudas que la gente tenga ganas de hacer, ¿sí? Y después de todas estas charlas que hubo y qué sé yo, bueno, quizás les quedaron dudas concretas, los vamos a estar para responder hasta que ustedes se aburran de hacer preguntas o quieran salir. Y por otro lado, después de esta charla, después del almuerzo, arranca una charla muy importante que es otros tipos de billeteras, ¿no? Todos los que están acá, que tienen chivo y qué sé cuánto, dicen, bueno, fuera del archivo, ¿cuáles otras son? ¿Por qué? ¿Cuáles son las cualidades? Etcétera. Entonces los invito a volver acá para entender un poco más sobre las otras alternativas que hay alrededor de las billeteras, más allá del archivo, que es muy buena para los cobros y pagos diarios que ustedes están haciendo. Y finalmente, además, arranca toda la parte de arte de NFT, ya están pintando allá y qué sé yo, los invito a todos a pasar por el Teatro Marte, adentro del Teatro Marte. Hay obras, hay artistas haciendo cosas en el mundo VR, hay artistas al fondo, proyectados, o sea, la verdad que es muy interesante. Pasen también en algún momento por allá al mediodía. Y bueno, y después hay charlas sobre entrar al mundo del NFT, lo que están haciendo los artistas latinoamericanos e internacionales. Y ahora sí, le doy pie a mi amigo y compañero Cristóbal. Bueno, muchas gracias, Robo, por la invitación. Pues feliz de estar acá moderando este panel que vamos a tratar de enfocar una conversación que la gente obviamente pueda salir de acá con varias dudas explicadas que se han venido dando a lo largo de la historia de esta tecnología, sobre todo de Bitcoin. Y para eso, bueno, me acompaña Nubis, Franco y Rodo, como bien saben, en este panel de conversación. Y me gustaría partir esta conversación tomando una frase que dijo Lore al final de su presentación antes, que Bitcoin es libertad, ¿cierto? Y es autosoberanía para nosotros los individuos y para todas las personas, incluso para los criminales. Los criminales también pueden tener acceso a Bitcoin, ¿no? Entonces Bitcoin es libertad para los criminales, ¿sí o no? ¿Quién arranca? Franco, vos que querías. ¿Quién quiere partir? Bitcoin es libertad para los criminales, ¿no? Bueno, lo mejor es que primero lo escuchen acá. Bitcoin es libertad para todos, inclusive los criminales. Es más, en esta charla vamos a estar hablando de cosas que dan miedo y que se utilice ese miedo para intentar atacar el Bitcoin y que la gente no lo adopte. Y uno no quiere estar asociado con los criminales que pueden ejercer esta libertad. Es más, igualmente en mi opinión, en ese sentido, el Bitcoin no es tan privado, les tiro otro food, el Bitcoin no es tan privado y tan poco rastreable como la gente espera que fuera. No sé si luego vamos a hablar de algunos casos concretos, ¿no? de criminales usando Bitcoin, así que dejo un poco para después. Sí, yo más o menos coincido. Lo que me gusta decir siempre es que si algo es buen dinero, va a ser buen dinero para todos. Si Bitcoin es exitoso como dinero, sí, necesariamente tiene que ser también poder usado por criminales. Punto. Nos guste o no. Si Bitcoin es buen dinero, va a ser usado por la gente que nos gusta y que la gente que no nos gusta. Y lo mismo pasa también con los gobiernos. A veces hay gente que acá en El Salvador dice no, porque no me gusta tal gobierno, el gobierno de Bukele puede decir o algo, y entonces se pone en contra de Bitcoin. Bitcoin va a ser usado por... O sea, si es exitoso, va a ser usado por cualquiera, incluso gobiernos que nos gusten y que no nos gusten. Un hecho. Sí, a mí lo que me preocupa en realidad es la criminalización de la persona que utiliza Bitcoin, ¿no? O sea, considerar que porque el Bitcoin, algunos lo pueden usar para X cosa, entonces los que están usando Bitcoin, ¿sí?, también son criminalizables. O la herramienta es criminalizable. Que haya gente que mata con un cuchillo significa que los cuchillos, ¿sí?, no pueden estar y no se pueden usar y no pueden estar en la mesa porque podés matar. Los criminales son criminales y nadie los quiere entre sí, ¿sí? Sin embargo, no querés castigar a la herramienta por culpa del mal uso, ¿sí? Para eso existen las leyes, para eso existe el control que se hace después, seguimiento, trazabilidad, KYC, todo lo que hacen,
¿sí? Pero criminalizar el uso o no usar la herramienta positiva, ¿sí? Por la visión, ¿sí?, negativa que puede tener de otro lado, es un error. Es un error. Entonces, yo te diría, para sintetizar quizás Nubi, sí, claramente no es Bitcoin el escenario más privado del mundo. Sí, hay mucha trazabilidad, hay gente que han capturado por hacer cosas justamente criminales con Bitcoin. Hay, sin embargo, una charla el viernes muy interesante que es el arduo camino hacia la privacidad en Bitcoin, ¿sí? Porque el no ser privado, por otro lado, genera mucho control, y mucho control a veces es abuso de las otras partes. Pero me parece que el problema es criminalizarse uno mismo por usar una herramienta que es buena en su naturaleza, ¿sí?, que es sana, que aporta mucho valor, ¿sí?, solo porque alguien más pudiera usarlo en forma negativa. Y no es mucho más que lo que probablemente utilizan cualquier otra moneda buena, ¿no? Claro. En ese sentido, hablamos de tecnología, la tecnología es accesible para todos, la tecnología es neutra, ¿cierto? Y en ese caso, obviamente, todos podemos acceder a ella, sean criminales, buenos, malos, etcétera, todos acceden a ella. El uso, finalmente, que se le da es lo que, obviamente, dependerá, obviamente, cada uno de nosotros como usuarios lo que quiera hacer. Como se dice en el ajedrez, las blancas también juegan, ¿no? Exacto. O sea, están los buenos y los malos Exacto. compartiendo ahí. Es más, perdón, tengo un dale. minuto para contar un caso de Food que, si no lo escucharon hasta ahora, Food es Fear, Uncertainty, Doubt. Es alguien intentando atacar al Bitcoin con esta desinformación. Un caso muy fuerte que hay es basado en el hecho de que uno puede guardar un dato arbitrario en la blockchain de Bitcoin. La blockchain de Bitcoin se comparte por todo el mundo, ese dato queda en todas las copias de la blockchain. Es un poco complejo escribirlo y caro, y es bastante complejo también leer y descubrir que están esos datos guardados ahí, pero están. Uno puede guardar cualquier dato aberrante que sea ilegal guardar. Claro. Entonces, en un momento se guardaron imágenes y links a contenido de explotación sexual infantil en la blockchain de Bitcoin, y eso todavía está ahí. Entonces, en todos los países, por definición, tendría que ser ilegal tener una copia de la blockchain de Bitcoin, ¿no? Porque están alojando ese contenido que está prohibidísimo y que es aberrante. Y ese es el ataque. Decir, si sirve para esto, si no es censurable para esto, vamos a hacer que en todos los países sea ilegal. Eso no les voy a decir por qué es Food ahora. Lo vamos a dejar para la charla del mediodía. Pero si quedaron asustados con esto que dije, se quedan para después y les contamos más. Y mencionaste algo, y voy con Rodo en el sentido de que el tema de la privacidad es algo que siempre ha estado también en Bitcoin, desde que nace Bitcoin, con este concepto de que Bitcoin es anónimo o no es anónimo o pseudo anónimo. Las personas, obviamente, que atacan a Bitcoin siempre dicen no, que ahí no se puede rastrear, que Bitcoin es totalmente anónimo. ¿Qué es lo que nos ha mostrado el desarrollo de Bitcoin hasta el día de hoy, si es anónimo o no es anónimo? ¿Me repetís la última parte? ¿Qué es lo que nos ha mostrado qué? ¿Cómo ha sido ese trayecto, ese proceso de la historia de Bitcoin, hablando sobre este concepto de la anonimidad de Bitcoin? Bueno, a ver, de alguna forma el concepto que hay atrás de la anonimidad, de alguna forma Bitcoin te protege, siempre te protege, ¿sí? Pero hay un tema delicado que es el del abuso, el abuso de parte a veces del Estado, a veces del que tiene más poder, sí, que uno, que inclusive criminaliza la protección individual del dinero, ¿sí? El querer proteger mi esfuerzo, mi trabajo, ¿sí? Y me criminaliza el querer hacerlo. Entonces, de alguna forma Bitcoin, aunque no te permite ocultar, ¿sí?, te permite elegir, ¿sí?, lo que compartís, ¿no? Te permite elegir la información, digamos, que cuando vos haces una operación con una empresa, bueno, vos elegís exponer tu nombre, tu persona, con esa empresa, porque estás operando con Bitcoin, y bueno, y a partir de ahí se puede empezar a tironear hacia atrás toda tu relación asociada a esa billetera. Entonces, de alguna forma, Bitcoin necesita protegerte y encontrar la forma de protegerte a vos como individuo, que no haya abuso de vos como individuo, pero por otro lado también tiene que quedar el escenario de vincularme con un tercero
que quede claro que yo fui el que se vinculó con ese tercero. Entonces, bueno, un poco ese es el debate y el camino que se transita con el tema nada, de esto, de la privacidad versus el exponer, ¿no? O sea, creo que es importante que en la relación con la empresa yo pueda exponer quién soy, ¿sí? La empresa quiere saber con quién operó, ¿sí? Quiere poder hacer cualquier análisis de origen de fondo, lo que sea, de mí, y yo poder justificarlo, pero no por eso exponer todo mi capital, exponer toda mi exposición financiera. Entonces, bueno, este es el camino delicado que hay que transitar. Y tú, Franco, como Bitcoiner, que ha vivido bastante tiempo tratando de mantenerse fuera del sistema tradicional viviendo de Bitcoin, ¿cómo ha sido ese proceso en torno también a este concepto de la privacidad? Y la verdad que la privacidad, uno, si quiere y si tiene los conocimientos, yo creo que se puede preservar bastante bien. Cuidándose. Obviamente, una cosa es que privacidad de tu vecino que no se entere de lo que compraste y otra cosa es privacidad del FBI buscándote porque mataste a un tipo. No es lo mismo Claro. los riesgos que estás buscando y qué tan privado sea. Obviamente, en mi vida personal es fácil porque, bueno, no me está buscando nadie ni tengo que andar cuidándome extremadamente. Pero más allá de eso, obviamente, es sencillo. O sea, uno puede hacer operaciones P2P. Obviamente, si la bajás a un banco, eso que la privacidad se pierde, eso es normal, ¿no? O un procesador de pagos o lo que sea. Más allá de eso se puede. De hecho, en los inicios de Bitcoin todas las operaciones eran así, eran P2P, uno se encontraba en un café con otra persona, sacaba el celular, mandaba los Bitcoin, el otro mandaba los billetes, era así de fácil. A medida que se fue formalizando todos, se agregaron todas estas otras capas, pero bueno, es de nuevo, depende un poquito quién te esté buscando y los riesgos que vas a tener. Perfecto. Tú mencionaste algo bastante interesante de la privacidad antes. Es como dice Franco, el tamaño de la macana, como decimos en Argentina, que te estás mandando, va a ser si podés mantener o no tu privacidad. Principalmente porque en el Bitcoin solo estás transmitiendo Bitcoins. Pero luego estás transmitiendo datos, estás transmitiendo ubicaciones, estás transmitiendo un paquete con algo, ¿no? Entonces estás interactuando en la economía real con el mundo real y todos esos son formas que existen para identificarte. Entonces, es una buena forma de pago para los criminales tanto como para nosotros. Hay evidencia de eso en todos los casos exitosos de persecución de criminales que creyeron que estaban exentos de ser buscados por estar usando Bitcoin. Claro. Sí. Sí, y un solo comentario. Existen los 4 caballeros del apocalipsis en toda tecnología, ¿no? O sea, haces la impresora 3D y decís, bueno, entonces van a imprimir armas y qué sé yo. Digo, armas, prostitución infantil, drogas, qué sé yo. Son siempre los caballeros del apocalipsis para atacar cualquier innovación, cualquier tecnología. Y la realidad es que lo que hay que trabajar es en cómo proteger de eso, pero nuevamente, no castigar a la tecnología, sino cómo proteger. Lo mismo con la energía nuclear. La energía nuclear es impresionante. Con un mínimo esfuerzo puedo generar un potencial energético infinito, pero puedo hacer la bomba. Sí. Entonces, bueno, no para la bomba, ¿sí? Pero sí para el desarrollo, qué sé yo. Y sin embargo castigamos a quienes cultivan uranio por el miedo de la bomba y entonces hay menos energía nuclear y entonces vamos por energía. Bueno, siempre es buscar un camino de aprovechar el potencial de las tecnologías sin atacarlo del todo, ¿no? Okay. Y ahora pasando a otro tema que creo que ha sido como mucho más abierto en el sentido de estos ataques que se le da contra Bitcoin y fue parte como de mi historia en el sentido cuando empecé a desarrollar proyectos en esta tecnología. Me di cuenta que las personas que no entendían, lo primero que decían es, pero si Bitcoin no tiene respaldo, o sea, tiene 0 respaldo, en cambio el dólar, ¿cierto? Las monedas están respaldadas por instituciones, ¿cierto? Algunos que todavía creen que está respaldado por el oro, ¿cierto? Porque me ha pasado que hasta el día de hoy tengo gente que dice, no, pues está respaldado con oro, con bienes raíces, con activos. ¿Qué le podemos decir a esas personas que dicen Bitcoin no tiene respaldo? Que tienen razón. No, pero sí, no hay un respaldo de algo, el valor es subjetivo. A veces yo todavía me choco con la gente que dice algo tiene valor intrínseco también. O sea, el valor es subjetivo, no hay un valor intrínseco por algo. Más allá de que el dólar tampoco está respaldado en algo, salvo podemos delirar, ¿no? El poderío militar, decimos, ese tipo de argumentos que se usan, pero no hay algo detrás que podamos decir. Y sí, y de hecho es necesario que no haya algo. Para que Bitcoin sea exitoso es necesario que no haya algo detrás.
Porque los atributos que tiene Bitcoin de inconfiscabilidad, imposible confiscar, imposible resistencia a censura, esas cosas que ya hablamos otras veces, son necesarios que no haya algo de respaldo que pueda agarrarlo a alguien y después la unidad que tengas intangible pasa a ser valer cero porque el respaldo que había desapareció. Bitcoin es como es gracias a que no hay un respaldo atrás y podemos hacer este tipo de cosas porque no hay un respaldo atrás. Si hubiese un respaldo atrás, perdimos. Sería como, no sé, dólares en un banco. Luis. Bueno, a mí me parece que no toda la gente terminó de entender que el dinero es información, cuando hablan de hay algo de respaldo, en realidad de lo que están hablando es de integridad de datos de lo que se está representando en la moneda. O sea, para mantener la integridad de las unidades que nos estamos transfiriendo entre nosotros, vamos a tener un respaldo de un bloque de oro para saber que hay un pedacito de oro respaldado por cada papel, o sea, sin llegar a la gente que usa el dólar y dice está respaldado y no está, y es lo mismo que el Bitcoin en ese sentido, no está respaldado por nada. Pero digo, cuando se habla de respaldo se habla de integridad de datos, y lo que yo les diría es la base de datos con mayor integridad que se inventó, y que eso es el problema que resolvió, es el Bitcoin. El Bitcoin está respaldado por Bitcoin, por su propia integridad de datos. No hay que delegarla a una tercera cosa. Y ahí me callo. Sí, en esencia no hay valor sin confianza y lo que tiene Bitcoin, lo que respalda Bitcoin es el grado de integridad del dato, digamos, el grado de certeza y confianza, ¿sí?, que tiene la información que dice que existe una unidad acá, ¿sí?, que nadie más tiene esa unidad. Lo que uno no termina de entender es que Bitcoin es el más físico de los dineros digitales, ¿sí? Es el que más características tiene de dinero físico dentro del mundo digital. ¿Por qué me digo esto? Porque un saldo en un banco, ¿sí?, es un numerito que cualquiera puede modificar y hacer desaparecer. Entonces, claramente eso era digital, ¿está bien? Pero estoy como pongo dólares en el cajero y me aparecen ahí, y voy al cajero y saco de ahí y los veo físicos, en mi cabeza es dinero parecido al dinero físico, pero en realidad la integridad de ese dato depende de la voluntad no de que el banquero me lo saque, de que el gobierno no diga ya no podés acceder a eso, que cuando entre no diga saldo cero, ¿sí? Entonces, me doy cuenta que eso físico primero era una falsedad, ¿sí? Era una metonimia del total de lo que está ahí, ¿sí? El pedacito donde saco es el físico, todo lo demás es digital. Pero no tiene la condición de un billete de 100, que no hay forma que el banco me diga, te desaparezca y ¡pluf! En el bolsillo, ¿dónde está mi billete? Solo el mago hace eso. Entonces, en Bitcoin, la fisicidad del Bitcoin, ¿sí?, es la imposibilidad de que alguien tenga la propiedad de ese activo más que vos al mismo tiempo que vos lo tenés, ¿sí?, o que alguien pueda hacerte desaparecer ese activo que vos tenés en formato digital, ¿sí?, salvo que seas vos el que lo ejecuta. Entonces, es como si yo te diera 100 pesos a vos, ¿sí?, y a partir de ahora te tengo que pedir por favor que me los devuelvas. No hay forma alguna, ¿sí?, en un billete de 100 que yo lo recupere, salvo que vos me lo entregues. En Bitcoin es exactamente igual. No hay forma alguna de que yo te des un BTC y que yo lo recupere pidiéndole al banco que por favor me estafaron, necesito que me lo reintegre, entonces te cambio la transacción y hago qué sé yo, o pagué con la tarjeta y a los 90 días la reclamé. Entonces, es el más físico de los dineros digitales. Cuando uno dice, bueno, el mundo va hacia lo digital, ¿sí?, entonces Bitcoin en ese sentido, no, porque el dinero digital falla, ¿sí?, y va a seguir fallando, y va a ser manipulado, y van a seguir haciendo como hacen los bancos, que hay que emitir más dinero, hasta en el numerito. Los bancos multiplican el dinero, está claro, ¿no? O sea, Sí. el Estado emite una cantidad de dinero físico, lo mete a los bancos y los multiplican. Hacen reserva fraccionaria, el 5%, 10% del país, y multiplican por 9. El M1, el M2, ¿sí? Entonces, en Bitcoin ese escenario no existe. ¿Está bien? No existe. Y este concepto de fisicidad, de físico del Bitcoin, es en realidad parte de lo que le da esta confianza. Porque vos confiabas en el dinero físico por las cualidades que tiene, no porque lo agarro, porque lo puedo agarrar y entonces es único y es y no ocupa el mismo lugar y espacio. En Bitcoin, en blockchain, un elemento, un token, non-fungible token, que es un BTC o cualquier otro, bueno, el BTC es fungible, pero quiero decir, que es un activo, es como tenerlo físico. Es ese único e irrepetible e imposible de que esté en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, tiene por un lado un grado de confianza en que esto es así,
Todo tiene confianza. Confío que en el banco no me van a cerrar la cuenta, confío que no van a imprimir más billetes, confío que el piso cuando lo pise está duro, ¿sí? Y que no que era la silla que estaba el mantel y cuando me siento, no estaba la silla ahí. Digo, confío, actúo bajo la confianza y como confío entonces la cosa existe y después actúo. ¿Está bien? En Bitcoin, en cualquier moneda, pasa igual. Si confío que el oro va a mantener su demanda como reserva a la larga, pero confío. Igual confías en algo porque lo ves, que esa confianza es por algo. Porque estudiaste la tecnología. No confías en el oro porque ves el oro. Confías en el oro y le das valor al oro porque crees que en un futuro eso va a seguirte teniendo valor. No por ser oro, porque confías que va a seguir teniendo valor en un futuro. ¿Sí? Sabés que va a seguir siendo oro. No sabés, o confías que va a seguir siendo oro, que no se convierte en plata de repente, ¿no? Pero sabés, confías que mañana va a tener valor, todavía va a ser demandado como una piedra preciosa. Y por eso le das ese valor no de piedra física, sino de reserva de valor a largo plazo. Entonces, el valor no es el oro, no es el dólar, sino el creer que ese oro y ese dólar va a seguir persistiendo en su valor. Lo mismo con Bitcoin. El valor no es el hecho de ser Bitcoin físico o no, sino de la percepción de que va a seguir teniendo valor. ¿Y por qué va a tener valor? Por todas las condiciones fundamentales que tiene Bitcoin, ¿sí? Que hace que sea el dinero más escaso del mundo, con certeza de escasez, qué sé yo. Entonces, de alguna forma, va por ahí. No, tremendo. No te enojes, Rodo, somos todos amigos. Lo te estamos atacando, Rodo, tranquilo. Me encendí. No, está genial, está genial. Oye, y hemos visto temas de criminalidad, privacidad, anonimato, respaldo, si es que tiene o no Bitcoin. Obviamente la idea es que cada uno saque sus propias conclusiones, obviamente, y tenga las dudas, porque obviamente acá la idea es que salgan bastantes dudas más y puedan durante estos días, este día principalmente resolver esas dudas en este espacio que viene después. Y uno de los grandes temas que también ha estado en la palestra este año y que también viene hace bastantes años es el consumo de energía de Bitcoin, que el principal como miedo de decir Bitcoin consume mucha energía, que apareció Elon Musk diciendo que vamos a aceptar pago en Bitcoin con Tesla, después dijo no, porque hasta que no, poniendo la condición de que si no la red de Bitcoin no se demuestra que usa 50% al menos de energía renovable, ¿cierto? No voy a poder volver a poner el botón de pago de Bitcoin en Tesla. ¿Es Bitcoin consume energía a nivel mundial que realmente diga que consume mucha energía? ¿Qué es mucha con respecto a qué? Ese es el tema, que es mucha. Y sí, obviamente Bitcoin requiere electricidad y no es nada malo que algo requiere electricidad. La electricidad ni siquiera es contaminante. El tema es de dónde surge esa electricidad y el matrix energético, de dónde está saliendo eso. Vamos a un mundo que va más a energías renovables y Bitcoin va a encajar ahí perfecto. De hecho, si nos ponemos a hablar más técnico, hay todo un incentivos que genera Bitcoin para que vayamos a energías más renovables, porque bueno, los costos y demás, el transporte de la energía, el almacenamiento de energía, que es costoso, Bitcoin permite que la energía se consuma en el lugar donde se genera, y ese es todo otro tema que podemos llevar. Pero muchas veces este food clásico que existe es porque viene de gente que no coiner, que no utiliza Bitcoin y dice, sí, pero yo le digo, sí, consume un montón de electricidad, ¿y cuál es? Sí, pero esa electricidad es inútil. No, no es inútil para vos porque no estás usándola. Cuando alguien mira una película de Netflix, hay un encoding de coding que consume un montón de recursos de poder de cómputo, superiores incluso a Bitcoin estadísticamente, y eso es inútil. Y no, es el entretenimiento de un montón de personas que eligió entretenerse mirando una película de Netflix que fue encodiada, decodiada y un montón de procesos. O sea que es subjetivo y meterse a si algo es útil o no ya es otro debate. Y ya no es el tema eléctrico, ya es un tema que vos no te gusta Bitcoin y decís eso. Claro. Luis. Sí, medir la utilidad de algo en base a lo que consume, lo que cuesta y no lo que te resuelve, tenés que tener muchos proveedores del mismo servicio. Como no hay otra cosa proveyendo exactamente el mismo servicio de integridad de datos específicamente, porque se habla de otras monedas también que consumirían menos. Pero cuando uno pone el foco en qué base de datos es más inmutable, que ni siquiera el que la escribió puede desdecirse y escribir otra cosa, porque es lo que le pasa a los mineros. Escriben algo y el mismo trabajo que hicieron para escribirlo tendrían que hacer mucho más para borrarlo. Trabajo físico real. Entonces, ¿hay algo que genere esa garantía? ¿Por qué existe el Bitcoin? ¿Porque los que administran el dinero son corruptos? Bueno, la energía está anulando la corrupción. Entonces, en vez de pedir que el Bitcoin use menos energía, pidan que los que son corruptos sean menos corruptos y nos ahorramos la energía del Bitcoin.
Es mi respuesta, digamos. Está bien, está genial, Rob. No va a pasar, pero que... No, por eso vamos a seguir consumiendo con Sí, por eso. y cómo se provee la energía no debería estar dado por el uso que se le va a dar, porque todos deberíamos usar la energía para lo que querramos, la que necesitemos, mientras nos la provee el mercado y no estemos destruyendo todo. Entonces, decir el Bitcoin o lo otro es qué consumo de energía tiene la humanidad para los intereses que tiene. Sí, básicamente está termodinámicamente protegido, ¿sí? El Bitcoin, y no libre albedríamente protegido, ¿sí? La existencia de Bitcoin o la persistencia del mismo. Yo lo que te digo, bueno, primero va a haber una charla sobre esto mañana, muy interesante sobre el rol de la minería como un promotor social, ¿sí? Desarrollo, pero te voy a dar dos miradas que tienen que ver con esto y que para mí son muy potentes. Bueno, la primera, lo que sobra en el mundo es energía. Sobra infinita. Sol, tierra, aire, geotermia, fuego, todo es energía. El átomo se descompone y es energía pura, mucha más energía que la que veo del sol. Entonces, sobra energía. Lo que falta es capacidad de convertir en energía alterna, ¿sí? En energía útil para el consumo. Entonces, solo cuando vos tenés una alta necesidad de energía, vas a preocuparte por desarrollar tecnologías, ¿sí? Que sepan ser más eficientes en la captación de energía. Solo cuando tenés una industria que el gran porcentaje de su insumo es el energético, vas a poner a esa industria a trabajar en buscar soluciones que sean más eficientes en la incorporación, en el consumo de esa energía. Porque es el libre mercado que define, ¿sí? Que si el 93% de mi costo es energía, vaya o a los lugares donde más barata está, ¿sí? Vaya a los lugares donde menos debe consumir, o inclusive permita desarrollar proyectos enteros, y esta es la parte que más me interesa de la minería, ¿sí? La minería se mueve a donde se le cante. No tiene que estar en la ciudad, no necesita estar en la ciudad. Está en el campo más descampado del mundo, donde hay un pueblito que no tiene energía, ¿sí? Y puedo montar una estructura energética para satisfacer a mí y satisfacer a ese pueblito y ser 100% eficiente, porque una de las cualidades que tiene la minería de Bitcoin es que consumen la fuente de origen. Y la fuente de origen la puedo colocar donde se me dé la gana y puedo ayudar al pueblito este de El Salvador, que es lindísimo, que no me acuerdo cómo se llama, y que no tiene matriz energética, y podría poner una estructura de minería allá, no geotermia, de estructura de minería allá, ¿sí? Con un plan del minero que gana con un Bitcoin que hace un plan a 10 años, o sea, a 5 o 10 años, ¿sí? De la apreciación, no lo quiere gastar ahora, no importa si sube o baja. Entonces, puede hacer una inversión a 5 o 10 años de rentabilidad de la planta eólica. Entonces, tiene un rol social. El consumo de energía no es malo de per se, obviamente, si me gusta en que lo gasto, no, es una discusión del otro que lo mira, ¿está bien? Al fin y al cabo se consume, en ver Netflix o en hacer Bitcoin, o lo que sea. Pero si nos salimos de esa discusión y nos salimos y entramos a lo que produce tener una industria que demanda, la industria del videojuego es una huevada. ¿A quién le importan los videojuegos? Lo importante es la vida, la gente, el pobre que está... Pero la industria del videojuego es gigante, ¿sí? Y es la del videojuego la que empujó a tener menos nanómetros, ¿sí? En los chips. Hacer chips más chiquititos que consumen menos energía, ¿sí? Y son más eficientes y hacen más cálculos por segundo. ¿Y por qué la del videojuego? Porque es la que más demanda. Lo mismo pasa con la tecnología Bitcoin. Necesitamos menos nanómetros, necesitamos mejor eficiencia energética. Entonces, no hay que tener miedo a las industrias demandantes. Hay que motivarlas y acompañarlas en este proceso, ¿sí? De ser también los que hacen I+D, investigación y desarrollo, en soluciones que les sean más eficientes. Perfecto. Oye, para cerrar, conclusión, Bitcoin es abierto, es tecnología, es libertad para todos, incluso para criminales, eso queda claro, ¿cierto? Es el uso el que uno le da finalmente, el que tenemos que promover, obviamente uso bueno, un uso que afecte positivamente, ¿cierto?, a los usuarios. Hablamos de temas de privacidad, anonimato, y después nos fuimos por el camino del respaldo, ¿cierto? Si tiene respaldo o no este Bitcoin, no, sí, bueno, obviamente son dudas que logramos resolver el día de hoy. Y finalmente este concepto del uso de Bitcoin, la energía de Bitcoin, ¿cierto? Si es que consume mucha o no energía, es mucha con respecto a qué. Generalmente se compara mucho Bitcoin con respecto a algunos países, o se compara el consumo de Bitcoin con respecto a la industria financiera, a lo que
también la industria del oro, ¿cierto? Y a mí siempre me ha dejado una frase muy marcada, que la escuché por primera vez de un amigo que es Guillermo Torrealba, de Chile, que me dijo que finalmente Bitcoin lo que hace es transformar energía en seguridad. Y para mí eso es como la manera también de explicar esto. O sea, transformamos esa energía que se consume en seguridad de la red, que hace que esta red sea ampliamente lo más potente que existe en el mundo. Quiero hacer un comentario. Cuando hablamos de las otras criptomonedas, ¿sí? Pero ¿por qué Bitcoin es la primera? Digo, hablamos de las otras criptomonedas. La gran mayoría no están termodinámicamente protegidas, ¿sí? Como lo está Bitcoin, ¿está bien? Por lo cual cualquier ataque termodinámico, cualquier ataque con un poder de energía mayor que el que está representando en este momento. Hoy Bitcoin son 100 veces Google, ¿está bien? En consumo. En consumo no, en cantidad de cálculos que hace. Entonces, cualquier ataque al sistema, si yo hago un proof of stake, puedo desarrollar un proof of stake sin consumo de energía, puedo desarrollar un circuito similar, ¿sí? Que represente, como les digo, que represente el mismo escenario que hay afuera, y lo puedo replicar en mi casa, ¿sí? Y tratar de adulterar y después subir esa blockchain al resto de la red. En Bitcoin esto no existe. Lo que estás haciendo es necesitar la energía para demostrar, el consumo energético para demostrar que estuviste intentando hacer el esfuerzo. Entonces, las otras blockchains, cuando las analizamos, también, otras Bitcoin, otras criptomonedas, hay que analizarlas desde el lado de qué las protege. Y en este caso, no es un problema de Bitcoin el consumo de energía, es una de las cualidades que le hace ser confiable y que no permite que alguien unilateralmente modifique los saldos o duplique las cantidades, etc. Para cerrar, Franco, Luis. Ahora cuando salga la criptomoneda de Google, de Facebook y de China, Bitcoin se destruye, se va a cero. Qué buen fad ese. Me encanta. Ese está bueno para cerrar. Muchas gracias, Rodolfo, Franco, Luis. Un aplauso. Nos estamos viendo. Bueno, como les dije, pueden salir, pueden quedarse, pueden hacer lo que quiera. A partir de, me encantaría si alguien me dice de afuera a qué hora arrancamos de nuevo. Creo que a eso de las... ¿Qué hora es? Es 1:30. ¿Qué hora es? Las 2. ¿Son las 2? Sí. 3:30 arrancamos, me suena medio raro. ¿Estamos retrasados? ¿Estamos retrasados con la agenda? ¿10 minutos? Sí. Bueno, entonces, 3 menos 10, volvemos a arrancar. Los que quieran salir y los que quieren quedarse y hacer algunas preguntas, más que contentos acá respondiendo, porque la idea es ayudar a la mayor cantidad de gente Vamos a posible. hacer preguntas y respuestas. De hecho, cuando yo ando por el lobby ahí, se acerca la gente y me hace un montón de preguntas. Así que mejor me las hagan ahora acá. Dudas de Bitcoin, wallets, lo que sea. Yes, que tener sir. un micrófono circulando. Un minuto. Igual. Los chicos con los micrófonos. Los chicos con los micrófonos. Hay un eco tremendo. No sé si Romina, la gente los también chicos con los tiene. micrófonos. Están allá atrás, al Pepe, porque la verdad que tiene que estar ahí. Un minuto, ¿eh? Ahí van viniendo los dos crewmen. Ahí va. Sí. Se escucha. Sí. Pasó mucho. ¿Quieren venirse de este lado? Y creo que ahí hace más eco. ¿Ahí hay menos? Creo que aquí hay menos. Los chicos con el micrófono. A ver, ¿querés vociferar la pregunta? Los gritos, vamos. ¿Me apagan la música? Bien. Porque hay plata. Se está haciendo, sí. La pregunta que nos hace es, en el mundo de los NFT, ¿sí? Está bien que puedes identificar que una cosa es única, qué sé yo, qué sé cuánto, pero ¿por qué se está tirando hacia el mundo del arte, ¿sí? Y no hacia el mundo de los títulos de las cosas concretas y etcétera? ¿Quién quiere responder? ¿Quieres responder vos, Franco? ¿Dijiste porque hay plata? Yo tengo una posición bastante crítica de los NFT artísticos. O sea, no me cierran. Me cierran los NFT como un tema de utilidad en alguna herramienta que hay una escasez real. Pero cuando es una obra artística que la podés replicar, la verdad es que no soy muy creyente en el NFT a futuro, como sobre todo con los valores que estamos teniendo hoy. Para mí el NFT en ese sentido es más una firma digital de una obra y punto. Y las firmas digitales sirven desde los 70. Es simplemente acá que la podés transferir y dejar todas estas cadenas. Sí. No soy muy... Igualmente, lo que más se escucha es el NFT para el arte. No es que es lo único que hay. NFT es Non-Fungible Token, existe desde el año 2014.
¿está bien? Los non-fungible tokens, los color coins y etcétera. Entonces, hoy donde más ha empezado a tener eco es en el mundo del arte, porque tiene, como dice Franco, por un lado, se escucha que alguien vendió tal obra, qué sé yo, y para algunos no hace sentido, para otros puede hacer un poco más de sentido. Acá hay una discusión, obviamente hay toda una charla sobre NFT en el otro predio a partir de las 2 de la tarde, pero yo lo que te diría es, o sea, el NFT es algo que viene a quedarse, ¿sí? Este asset en el mundo blockchain necesita poder identificarse qué asset es, ¿sí? Es este dron, es este certificado, es esta casa, ¿sí? Non-fungible token. Esto hay infinito, en casi todos los mercantes utilizan de alguna forma algún concepto de NFT, ¿sí? Pero lo que más escuchás hoy es arte, pero es algo válido, concreto, que representa casas, representa este árbol, este metro cuadrado, y en definitiva es una certificación, una reconstrucción de ese elemento, en algunos casos físico, dentro del mundo digital, o de X elemento digital dentro del mundo. La unicidad de ese archivo copiable, bueno, el único escrito por mí fue este, ¿está bien? Es eso. Pero es como que una remera te la firme el futbolista, digo. Sí, yo también puedo hacer pero esta me la dio Carlitos Tevez y fue firmada por él. ¿Y por qué importa? ¿Qué sé yo qué importa? Pero a mí me importa, porque me la dio Carlitos Tevez. Es lo mismo, es el NFT entregado por el artista, a vos te gusta porque fue ese artista que te lo dio, que fue él, que lo hizo y que la viste cuando lo pintaba. Entonces, es elemento de colección porque te lo firmó Carlos tal. Bueno, esto es el NFT en el arte. Sí, también yo tengo un conocido que inventó un NFT, lo listó al equivalente a $100.000, se lo compró a sí mismo y entonces se quedó con $100.000 en cripto y un NFT evaluado por $100.000. Y me pareció muy interesante cómo está inventando dinero de la nada. Y después el NFT si lo puede usar como colateral de algo o darle una evaluación en el mercado a otro especulador que se lo va a comprar, es un crack. Es como Dalí firmando los cheques para que no se los depositen, ¿no? Dalí era el que hacía eso, ¿no? Bueno, no, pero otra cosa también, ¿no? Con los NFT, que creo que es un poco lo que no lo convence a Franco, y digo porque tenemos algunas cosas en común en la ideología, ¿no? Pero ¿en qué red está el NFT? Entonces, yo tengo una imagen y la publico en 5 redes, en Ethereum, en RSK, y acá, y allá, y en todo. En realidad no es tan no fungible. Estamos siempre en un NFT hablando de la asignación de quién es el titular de una obra en una red en particular, ¿no? Como no hay un registro centralizado que tenga poder coercitivo, digamos, si una foto mía, yo hago un NFT en 2 redes y alguien dice, hey, no pueden poner esa foto porque yo tengo los derechos, se los demuestro, está acá en la red de Ethereum, aparece otro y dice, no, pero yo lo tengo en la red de RSK. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Como la titularidad es inejercible. Y hay una cuestión, yendo a lo de otros títulos, no sé qué títulos era, pero vi un montón de proyectos queriendo hacer NFT para diplomas. El NFT es no fungible, pero es transferible. Entonces, si vos haces un diploma de grado, vos no podés vender tu diploma de grado, no lo podés tener como collateral y no lo podés perder nunca, ¿no? Si vos sos abogado, perdiste el título, llamás a la universidad que te den otro título de abogado, que te den otro papel, ¿no? Se quemó tu casa y perdiste el título. Bueno, hay muchos usos del NFT que se tratan de usar para representar la realidad de cosas o de información que en la realidad no es transferible, la titularidad, entonces no tiene sentido. Bueno, técnicamente igual podés usar el NFT, pero le pones una condición específica que no se pueda transferir y queda. Claro. Es una simple firma digital en una base de datos. Cuando decís, no es fungible, no es transferible, no, ¿y entonces qué puedo hacer con esto? Es una cosa que está escrita en una blockchain que dice, Nubis estuvo aquí, digamos, listo. Sin embargo, es una pena que hables del certificado de académico, porque sí, a diferencia del concepto del NFT, que quizás no hace mucho sentido, sí lo hace el timestamp y la certificación de quién firmó ese diploma, ¿no? O sea, una de las cosas, nosotros con CECIT y justamente mi instituto, mi viejo instituto y la empresa de Franco, fuimos el primer instituto oficial en emitir diplomas oficiales en el mundo sobre Bitcoin. Y el concepto es un concepto totalmente válido, ¿no? De que este diploma fue entregado por mi institución y no es un papelito físico que veo firmado, y quién sé yo quién lo firmó.
si la firma que está ahí era de la directora o no. Bueno, acá cada miembro que firmaba el diploma tenía una firma digital y uno puede